Buenas noches, tengan todas ustedes. Me alegro mucho de que puedan estar conectadas, ya sea que estés conectada el día de hoy lunes o que te estés conectando algún otro día para ver este video. Bienvenida. El día de hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Tito. En la Biblia no va a ser un estudio sumamente exhaustivo, pero sí vamos a tratar de ir verso a verso para poder sacar el mayor provecho que podamos de este libro. Nuestro estudio del libro de Tito se va a estar llamando Viviendo el Evangelio, y el día de hoy vas a entender por qué, porque hoy vamos a dar como la parte introductoria al estudio de este libro. Así que te voy a invitar a que me puedas acompañar a tener una oración y luego vamos a avanzar a empezar el estudio del libro. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites tener este hermoso libro, Señor, en el que podemos encontrar cada una de tus palabras, Señor, y el mensaje que tú tienes para nosotros y para que nosotros podamos cada día, Señor, agradarte más en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón receptivo a tu palabra, mi Dios, y que podamos ir siendo transformadas por medio de ella, Señor. Por favor, te pido que bendigas a cada una de las chicas, mujeres que se unan, Señora, a este estudio, y que cada una en las diferentes esferas en las que nos encontremos podemos sacarle el mayor provecho, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como te decía, el día de hoy vamos a empezar el estudio del libro de Tito y te voy a invitar a que leas conmigo en el capítulo 1 del libro de Tito. Y vamos a leer únicamente del versículo 1 al versículo 4. Este libro es bien cortito, tiene únicamente 3 capítulos, así que yo te invito a que tú puedas estarlo leyendo durante este tiempo que vamos a estar estudiando, que tú puedas estarlo leyendo una y otra vez y otra vez y otra vez, todas las veces que puedas leerlo, para que el Señor pueda empezar a hablar a tu vida, incluso antes de que lleguemos al estudio de cada uno de los versículos. Vamos a leer entonces Tito 1 del 1 al 4. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. El día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de estos primeros 3 versículos, pero básicamente nos vamos a concentrar en darle como el contexto de en qué momento se está escribiendo este libro, a quién se está escribiendo, quién lo está escribiendo y por qué razón lo está escribiendo, cuál es el tema central de este libro. Así que, primero que nada, vamos a ver que este libro está siendo escrito para una persona que es a Tito, ¿verdad? ¿Y quién lo está escribiendo? Pues Pablo. Pablo está escribiendo este libro, se lo está escribiendo a Tito, cuando él lo ha dejado establecido como el pastor, obispo o anciano de la iglesia en Creta. Creta en sí es una isla del mar Mediterráneo que pertenece a Grecia. En este momento, cuando Pablo le está escribiendo la carta a Tito, esta isla pertenecía o era parte, era una provincia del gobierno, digamos, de los romanos. Los romanos estaban al control de esta provincia. Así que para los romanos era como un espacio muy pequeño. Sin embargo, Creta es una de las islas pues, más grandes de Grecia y tiene un monte que es el monte más alto en el que se supone, ¿verdad? Los griegos creían que ahí había nacido Zeus, ¿verdad? El famoso dios Zeus, ¿verdad? Entonces, Creta era una ciudad, era una isla que se caracterizaba por comercio constante, porque como estaba cerca del mar Mediterráneo, entonces se caracterizaba por eso. Era una isla que también, en la cual las personas que vivían ahí se caracterizaban por ser grandes arqueros.
pero aparte de eso se caracterizaban también por tener mucha tendencia a mentir. Eran grandes mentirosos y de hecho, si tú lees en Tito, capítulo 1, versículo 12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ese testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Los cretenses eran considerados grandes mentirosos, siempre mentirosos, engañadores, expertos en engañar. Yo creo que ni tú ni yo, bueno, ni a ti ni a mí nos gustaría que nos conocieran de esa forma, ¿verdad? Como la gran mentirosa, ¿verdad? O la gran engañadora, ¿verdad? No, creo que a nadie le gustaría. Sin embargo, a los cretenses eran conocidos por eso, porque eran unos grandes mentirosos. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? ¿Tú has escuchado alguna vez la frase de algunas personas que dicen, ay, no, yo no me he hecho cristiana porque la verdad es que para vivir así como los cristianos viven, mejor no, muchas gracias? No sé si tú has tenido esa experiencia, pero en mi caso sí he tenido la experiencia de escuchar a personas que emiten esta clase de comentarios, ¿verdad? En los que dejan ver que en realidad los cristianos no estamos dando un testimonio adecuado y por lo mismo la forma en la que estamos viviendo eh, deja mucho que desear. Y entonces las personas de fuera, las que todavía no conocen a Cristo, en realidad en lugar de desear lo que nosotros tenemos, le huyen porque dicen, no, es que para qué voy a decir que conozco a Jesús si, si miren ese cristiano como vive, pues esto quiere decir de que el cristiano está viviendo una incongruencia con lo que dice creer, ¿verdad? Y de hecho, Tito fue dejado como pastor de la iglesia en Creta, iglesia que estaba precisamente viviendo esa incongruencia. Ellos seguían siendo los mentirosos, los engañadores, los ociosos del lugar, en lugar de que desde el momento en que ellos conocieron a Cristo, en su vida se viera un cambio real, dejando la mentira, dejando el engaño, dejando el ocio, ¿verdad? Y empezando a trabajar y todo. Ellos no se caracterizaban por eso, no se estaban caracterizando por una vida cambiada. Entonces, la gente de afuera, obviamente, quizás pensaba, ¿verdad? Cuando los miraba, pero si estos dicen que son cristianos, pero son los peores mentirosos, ¿verdad? La pregunta aquí es, tú en la actualidad, ¿estás viviendo en congruencia con lo que estás creyendo o lo que dices creer acerca de Dios, acerca de la Biblia? ¿Estás viviendo en congruencia con eso o no? ¿O estás siendo al igual que los cretenses, verdad? Que los cristianos en Creta, conocida como por tus malas obras, por tus malos hechos, y aparte de eso diciendo que eres cristiana. Ese es el asunto que se va a tratar en el libro de Tito. ¿Quién escribe? La persona que escribe a Tito es Pablo. Pablo es el mismo Saulo que perseguía a la iglesia. A mí me encanta retroceder en el tiempo y ver quién es Pablo, porque Pablo fue un perseguidor de la iglesia y tú puedes ir viendo en Gálatas, puedes ir viendo en Filipenses, puedes ir y leer en Hechos capítulo 9. Tú puedes ir viendo cómo él eh, constantemente recordaba que él era un perseguidor de la iglesia. En Hechos capítulo 9, yo te voy a leer versículo 1 y 2, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del camino de Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. Saulo estaba empeñado en acabar con el cristianismo, acabar con todos los seguidores de Jesús. Él era un perseguidor de la iglesia y él creía que
estaba haciendo lo correcto. Él creía que estaba haciendo eso para honrar a Dios porque él era un judío y era un judío celoso. Él había crecido en el conocimiento del fariseísmo, que eran como los judíos más religiosos de la época, los que guardaban la ley a perfección o decían que guardaban la ley a perfección, todas las costumbres, tradiciones, todo lo que habían impuesto a ellos lo guardaban, ellos se guardaban irreprensibles, ¿verdad? Delante de los hombres, porque delante de Dios eso no era suficiente. Sin embargo, los fariseos eran como lo más alto de la religión, ¿no? Y Pablo formaba parte de los fariseos y había crecido a los pies de un fariseo que era muy conocido, que era Gamaliel. Así que Pablo, de hecho, más adelante, si tú puedes leer en Filipenses, yo de todas maneras te voy a dejar un documento para que tú puedas realizar tu estudio como personalmente, en donde están todas las citas y todo para que tú las puedas ir buscando. Pero si tú lees en Gálatas, en Filipenses, él dice, ¿verdad?, de que él de verdad era muy celoso en guardar la ley y él era irreprensible. Sin embargo, él se dio cuenta de que no estaba llenando las expectativas, ¿verdad? Porque él fue confrontado con la verdad. Y lo más increíble de todo es que quien lo confrontó directamente fue Jesús mismo. Cuando él estaba respirando las amenazas contra los cristianos, Dios viene, Jesús mismo viene y se le aparece en el camino e interrumpe todos sus planes, o sea, acaba con toda su planificación. Pablo había planificado ir y atrapar a todos los cristianos que encontraran en Damasco y llevárselos presos a Jerusalén. Sin embargo, Dios tenía otros planes y estos planes los tenía desde que Saulo estaba en el vientre de su madre. Y esos planes eran que Saulo, el perseguidor de la iglesia, fuera uno de los apóstoles más grandes que llevara el evangelio a nosotros los gentiles. Y vamos a leer este propósito por el cual Jesús se le aparece a Pablo y le cambia la vida. Primero vamos a leer cuando Jesús se le aparece y le cambia el switch a Pablo. Dice en el versículo 4 del capítulo 9, dice, bueno, desde el 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo es confrontado con Jesús y en ese mismo momento, Pablo renuncia a su vida pasada y dice, no más mi vida, sino ahora, ¿qué quieres que yo haga? Es una completa sumisión a el Señor Jesús. Él cuando se encontró con Jesús no solamente dijo, ay, bueno, sí, yo quiero ser salvo, ¿verdad? Y como muchas veces nosotros creemos que es la salvación, no, sino él dijo, ahora yo ya no soy dueño de mi vida, ahora el dueño de mi vida eres tú. Así que dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y Jesús se le había aparecido con un propósito. En realidad Jesús quería cambiar por completo los planes de Pablo. Y ahora los planes de Jesús serán los siguientes. En el versículo 15 del mismo capítulo 9 de Hechos dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora Saulo había sido apartado, escogido para un trabajo especial. Y este trabajo especial era compartir
el evangelio, compartir el nombre de Jesús a todos los gentiles. Incluso Dios iba a permitir que él estuviera ante reyes para que él presentara el evangelio, para que él presentara a Jesús. Y de hecho, Pablo desde ese momento empieza a compartir, desde ese momento empieza a hacer la obra por la cual Dios lo había apartado, hacer la obra por la cual Dios lo había llamado. De hecho, en el versículo 20 del capítulo 9 dice, enseguida predicaba a Cristo. Pablo empezó a cumplir su trabajo enseguida, no retardó, enseguida. Cuando nosotros vamos entonces a Tito, capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que Pablo se describe a sí mismo. En el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo se describe a sí mismo como un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad él está al servicio de Dios, porque su vida ya no era lo que él quería hacer como él lo quería hacer, sino que él había dejado toda su vida, se había sometido por completo a la voluntad de Dios. Entonces él era un siervo de Dios, estaba cumpliendo el trabajo, estaba cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. Por eso él es un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo, porque Pablo no recibió la enseñanza de Jesucristo a través de hombre alguno, sino que directamente de Jesús. Él tuvo un encuentro personal con Jesucristo y Jesucristo fue quien le enseñó lo que él debía enseñar a otros. Y entonces por eso él es un apóstol de Jesucristo. Y esto me encanta porque esto nos resalta el propósito con el cual el libro se escribió. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pablo era un escogido de Dios. Desde el vientre de su madre, Dios lo había escogido. De hecho, hay un versículo, solo déjame buscarlo. Hay un versículo en la Biblia que él dice, en donde él dice que él ha sido escogido desde el vientre de su madre. Y si no estoy mal, está en Gálatas. Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo fue llamado por la gracia de Dios. No fue porque él se lo mereciera, porque él estaba haciendo cosas para ganarse el favor de Dios. No, fue llamado por la gracia de Dios y había sido apartado desde el vientre de su madre para cumplir un propósito con el cual Dios lo había creado. Así que es conforme a la fe porque él nació de nuevo, porque a él le fue cambiado su corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible a la palabra de Dios. Así que creyó en Jesús, cambió su corazón, le cambiaron su corazón de piedra por un corazón de carne. Fue escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Fue escogido por Dios en el vientre de su madre. Y dice, y el conocimiento de la verdad. Pablo conoció la verdad a través de la gracia de Dios. Le fue quitada esa venda de los ojos que no le permitía ver la realidad respecto a sí mismo, respecto a su pecado, respecto a Dios, respecto a Jesucristo. Pero cuando a Dios le agradó, Él le abrió los ojos, Él le hizo conocer la verdad respecto a Jesucristo y respecto a la necesidad que Él tenía de Jesús. Y entonces ese conocimiento de la verdad dice que es según la piedad.
el conocimiento de la verdad siempre te va a llevar a hacer algo. El conocimiento de Dios, el conocimiento de quién es Dios y quién eres tú, siempre te va a llevar a modificar tu comportamiento, modificar tus actitudes para agradar a aquel que te ha llamado, para agradar a aquel que te ha salvado, para agradar a aquel que te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Así que este es el propósito del libro, que tú puedas entender de que cuando nosotros hemos conocido a Jesús, cuando hemos tenido un encuentro personal con Jesús, definitivamente esto implica que nosotros hemos entrado al conocimiento de la verdad. Y al conocer la verdad, nosotros debemos demostrar que ahora conocemos la verdad y que podemos vivir diferente, que podemos vivir de acuerdo a esa verdad, ya no bajo las mentiras de Satanás, sino en la verdad de Cristo. Entonces eso nos tiene que llevar a una forma de vivir distinta a lo que vivíamos antes. Si antes mentíamos, ahora tenemos que decir la verdad. Si antes robábamos, ahora no tenemos que robar. Si antes quizás le hacíamos caras a nuestros papás, ahora no tenemos que hacerlo. Si antes nos vestíamos provocativamente para llamar la atención de alguien a nuestro alrededor, de algún joven, de algún muchacho, ahora ya no lo vamos a hacer porque ahora ya conocemos la verdad y por el conocimiento de la verdad nuestra vida debe cambiar. Así que el escritor de este libro es Pablo y esto me encanta porque Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero a partir de que él conoció a Jesucristo, a partir de que él fue confrontado con la verdad del evangelio, él vivió diferente. Ahora, yo quiero que tú medites. ¿Realmente tú podrías decir que desde el momento en que conociste a Jesús, tú has experimentado ese cambio? ¿Realmente puedes marcar un antes y un ahora? ¿Diferenciarlos? ¿O sigues viendo que tu vida es la misma? Porque si es así, hay un grave problema. Y es precisamente eso lo que Tito tenía que tratar en la iglesia de Creta y lo que Pablo le iba a guiar a tratar en la iglesia en Creta. Ahora, ¿a quién fue escrito el libro? El libro fue escrito a Tito. De Tito no tenemos demasiada información, más que una que era un griego, que era griego, no, es decir, no era un israelita, no era un judío, sino que al contrario era una persona griega. Y eso lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 2. Te lo voy a leer. No quiero tardarme mucho en el video para que tú puedas realizar tu propio estudio. Pero vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 2 al 5. Creo que estoy equivocada con mi cita. Creo que es segunda de Corintios 8. Vamos a ver, segunda de Corintios 8. No, sí, esto vamos a ver. Así. En el versículo 3 del capítulo 2 de Gálatas dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. En este versículo nos podemos dar cuenta de una de las características de Tito. No tenemos mayor información acerca de él, únicamente se nos dice que él era un griego, o sea, era un gentil que también conoció a Cristo. Y en 2 Corintios 8:23 vamos a ver que él era conocido como ser un compañero, ser alguien íntimo del apóstol Pablo. En el versículo 23 del capítulo 8 de 2 Corintios dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Un compañero, un colaborador de Pablo en su ministerio. Y
el libro de Tito nos da otra de las características. Y esta característica dice, en el versículo 4 de Tito 1, dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Esto quiere decir de que definitivamente Tito era salvo. Definitivamente Tito había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Probablemente esta frase de verdadero hijo en la fe quiera decir de que en realidad Tito se convirtió durante el ministerio de Pablo, es decir, que fue Pablo mismo quien lo llevó a los pies de Cristo. No podemos asegurar esto porque no hay información de ello en la Biblia. Sin embargo, es muy probable que por esta razón él diga verdadero hijo en la fe, como él es un fruto de mi ministerio, ¿verdad? Probablemente sea con esta intención que Pablo lo está haciendo, pero si no, de todas maneras podemos ver el mensaje claro, y es que en realidad Tito era un verdadero cristiano, y por eso Dios estaba permitiendo que él quedara en la iglesia en Creta para tratar los problemas que los cretenses tenían. Como recordamos, los cretenses estaban en una cultura poco moral, en una cultura en la que no importaba si ellos mentían, no importaba si ellos eran ociosos, si ellos eran glotones, si ellos eran engañadores, eso no importaba para ellos. A ellos les importaba más como decir, sí, nosotros somos cristianos y darse como el gran paquete de que eran cristianos, pero en realidad no estaban viviendo eso, sino que se habían conformado a la cultura del lugar donde estaban. Entonces, um, ¿qué problemas tenía que enfrentar Tito en la iglesia? Una, el primer problema era la vida incongruente de los cristianos en Creta. La vida incongruente en el sentido de que ellos decían conocer a Jesús, decían conocer la verdad del Evangelio, pero no vivían de esa forma. O sea, su vida no estaba demostrando que ellos realmente conocieran a Cristo. Ahora yo quiero que tú pienses, en algún momento de tu vida, tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu forma de vestir, tu forma de hablar, no sé qué más tú puedas pensar, ¿ha desacreditado el Evangelio? ¿Ha puesto mal en mal al Evangelio? ¿Ha puesto en mal el nombre de Jesús? Quiero que lo pienses, que medites en ello y que si has encontrado algún área en la que en realidad tú dices, sí, mi forma de vivir de verdad que ha desacreditado el Evangelio, que tú lo puedas anotar y que puedas llevárselo a Dios. Dios es misericordioso y Él nos da la oportunidad de que podamos arrepentirnos y podamos ser cambiados por su gracia. Como te decía, el tema principal de este libro es que nosotros hemos sido salvados, eh, hemos conocido la verdad, y porque hemos sido salvados por la gracia de Jesucristo, nosotros podemos vivir vidas diferentes. Ya no debemos vivir como vivíamos antes, debemos vivir diferentes. El bosquejo general del libro, para que tú puedas cada vez que lo leas como tener en mente ese bosquejo general, es bien simple, pero está todo muy conectado. O sea, el libro tiene un sentido, tiene una lógica, y cuando tú lo leas tú vas a poder ir encontrando esa lógica. La lógica es de que para que tú puedas vivir una vida cristiana que honra a Dios, que para que tú puedas llevar a cabo buenas obras, tú debes primero conocer a Cristo, ¿sí? Debes primero haber sido salvo. Entonces, tú te vas a ir dando cuenta que Pablo le va a ir dando como pautas a Tito de qué es lo que va a suceder. En primero, para que la iglesia sea una iglesia que viva el Evangelio, que demuestre con su forma de vivir el Evangelio, la iglesia necesita líderes que modelen buenas obras, es decir, líderes que estén realmente comprometidos con el Señor, que estén viviendo una vida diferente. Eso lo vas a ver en el capítulo 1 del versículo 5 hasta el 16.
Luego, en el capítulo 2, desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el 3, versículo 2, vas a ver una descripción de cómo debe lucir el evangelio en los creyentes, es decir, cómo nosotros podemos mostrar en nuestra forma de vivir que somos cristianos. En el capítulo 3, versículo de 3 al 11, vamos a ir entendiendo cómo es vivir el evangelio a pesar de estar en medio de una cultura que es injusta, de una cultura que va en contra de la voluntad de Dios, y cómo estas buenas obras o este bien hacer o este bien vivir es producto de nuestra salvación. No es que nosotros estemos queriendo hacer buenas obras para ganarnos la salvación, sino que las buenas obras o el bien hacer va a ser resultado de la obra de Jesucristo en nuestra vida. Así que no tenemos excusa, porque si ya eres salva, tú tienes la gracia de Dios sobre ti, que es la que te capacita para poder vivir de una forma diferente. Y en el de los versículos 12 al 15 vamos a ver las instrucciones específicas para Tito y los saludos. Así que toda la carta tiene un sentido general. Cada vez que tú la leas, puedes traer a tu mente eso para sacarle el mayor provecho. Como te decía, en el abajo, te voy a dejar abajo del video, te voy a dejar un archivo en PDF para que tú puedas descargarlo y tú puedas estudiar por tu cuenta esto que vimos así de una manera súper rápida el día de hoy a través de este video, y que tú puedas vas a ir encontrando como unos espacios para meditar, que yo te invito a que tú puedas hacerlo, porque el propósito es de que en realidad nuestras vidas puedan ser transformadas a través de la palabra de Dios. Y para eso tenemos que tener tiempo para meditar. Así que te invito a que puedas ir meditando. En cada espacio hay unas preguntas que te llevan a considerar tu vida, la iglesia, la cultura, eh, las necesidades que nosotros tenemos como cristianos individualmente, para que nosotros podamos llevarle eso a Dios. Recuerda que podemos vivir diferente. Si tú ya conoces a Cristo, si tú ya has tenido un encuentro personal con Jesús, si ya la gracia de Dios te ha alcanzado, tú puedes vivir diferente en el poder de Dios, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo en tu vida. Tú puedes vivir diferente. Si todavía no eres salva, tú puedes hacer muchas cosas buenas, tú puedes tratar de vivir una vida buena, pero delante de Dios es como que no lo hicieras, porque en realidad el único que nos hace aceptables delante de Dios es Jesús. Así que si tú no has conocido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo te invito a que puedas conocerlo, a que puedas suplicarle a Dios que tenga misericordia de ti, que te haga ver, que te haga entender tu necesidad, que te haga entender que eres pecadora, que todas las cosas que tú puedas hacer en tu vida son delante de Dios como trapo de inmundicia, y que necesitas a Cristo para poder presentarte ante Dios el Padre. Y Dios es misericordioso y Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir a favor tuyo. Así que ven a Él, arrepiéntete, ven a Él. Y si ya eres salva y te das cuenta de que en realidad hay áreas en tu vida en las que no estás glorificando a Dios, en las que estás dando mal testimonio, ven a Él también y arrepiéntete y entrégale tus debilidades, entrégale tus pecados, entrégaselas a Él y pídele que te ayude a ser victoriosa en esas áreas. Y Dios es fiel y Él nos ayuda a poder vencer el pecado, a poder vivir de una manera diferente, una forma en que podamos honrarle. Así que te invito a que puedas realizar el estudio de una forma personal y pues te voy a estar dejando un video próximamente para que tú puedas seguir con el estudio. Vamos a orar para terminar. Gracias por haberme acompañado en este momento y espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque
De verdad que tú has dejado todo lo que nosotros necesitamos en tu palabra, Señor. Sabes que estamos llenas de debilidades, llenas de fracasos, llenas de eh, pecados, Señor, en nuestra vida y necesitamos, Señor, que tú puedas ir puliéndonos, que tú puedas ir quitando de nosotros, Señor, purificando nuestra vida, quitando de nosotros toda la escoria, todo lo que nos sirve, Señor, y dándonos, Señor, la capacidad de cada día poder ir viviendo de una forma diferente, de una forma que te glorifique, de una forma en que de tal manera que nuestra vida pueda ser un testimonio vivo, Señor, una carta abierta para los que están fuera, Señor, de que realmente tú puedes cambiar vidas. Ayúdanos, Señor, a ser esos cristianos que viven de una forma diferente, que no solo hablan del cristianismo, sino que lo viven, Señor. Gracias por tu bendición. Bendice a cada una de las chicas, mujeres que están viendo este video, Señor, y ayúdalas en las batallas individuales que ellas tienen día con día. Señor, bendice sus familias, bendice sus hogares, Señor, y ayúdalas, Padre, en la vida cristiana, y aquellas que no te conocen, Señor, ten misericordia de ellas y alcánzalas. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y para mí fue un gusto estar con ustedes esta noche. Que Dios les bendiga y siempre nos estamos viendo. Cualquier duda, comentario, no se preocupen, pueden dejarme comentarios aquí abajo en el Facebook o pueden escribirme por Messenger. Si les puedo servir en algo, pues ya saben que pueden contar conmigo. Que Dios les bendiga. Buena noche.